Para poder comprender las escrituras, necesitamos comprender en qué lenguaje fueron escritas. Y cuando digo en qué lenguaje fueron escritos, no me refiero en cuanto a si fue escrito en arameo, o en hebreo, en griego, o en qué idioma fue escrito. Por supuesto es importante conocer y entender sobre el lenguaje en que fue escrito. Alguna gente es bien conocedora de las raíces del lenguaje en que fue escrito. Pero no me refiero a esto, me refiero a lo siguiente. Para poder comprender la escritura hay que comprender que fue escrita en dos lenguajes. Esta es el primer video de una serie titulada Lenguaje de dos siglos. Y espero un Dios que le sea de mucha bendición. Para comenzar, ¿por qué el lenguaje de dos siglos? Primero, existen dos siglos. La Biblia es clara, la palabra es clara en Romanos 12:2 cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En primer término, el creyente es llamado a no conformarse a este siglo. Eso debe quedar muy claro. Ahora, en segundo lugar, en Gálatas 1:4 se nos dice, hablando de Jesús, dice, el cual se dio a sí mismo. Jesús se dio, Jesús se entregó a sí mismo. ¿Para qué se entregó a sí mismo? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hay una razón también ahí muy importante. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si en un pasaje se nos dice no nos conformemos a este siglo, en otro pasaje dice que Jesús se entregó a sí mismo con el objetivo de librarnos del presente siglo malo. Ahora, la palabra también dice que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces existen dos siglos. Existe el siglo en el cual el creyente se puede conformar, el siglo malo, o también existe un siglo del cual vamos a hablar llamado el siglo venidero. Pero en sí, la palabra está escrita en un lenguaje llamado lenguaje de dos siglos. Está escrita en dos direcciones. Recuerde que la palabra misma nos dice que ella es, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No de un solo filo, sino una espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero no solo parte el alma, el espíritu, sino también las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta su presencia. Si la palabra es una espada de dos filos, que separa o que trata con dos partes importantes de nuestra vida. Una separa nuestro espíritu y nuestra alma, y separa las coyunturas, los tuétanos, o la parte carnal de nuestro ser, refiriéndose a nuestra parte humana. El espíritu, el alma, la carne, la palabra la separa y trata con los dos. Trata en estos dos tiempos, trata con el hombre natural y carnal y con el hombre espiritual que ha alcanzado un grado de madurez en Cristo Jesús. Ahora, por supuesto, sigamos con el tema de modo que podamos aclarar esto y pueda comprender usted de qué estamos hablando, porque es muy importante. La base de la comprensión de la palabra es comprender en qué lenguaje fue escrito. Y nuevamente no estamos hablando del lenguaje hebreo ni este lenguaje, sino el lenguaje en el cual Dios la ha escrito. Sí, Dios habla a sus hijos, pero esa voz de Dios no es entendida por todas, solamente por sus hijos. Pero no todos los hijos tienen el oído tan afinado para escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Es por esto que en la palabra
se nos dice que Él, por ejemplo, Hebreos 5, para ir un poquitito más adelante, dice, porque debiendo ya ser maestros, sí, ¿cuántos de nosotros hemos estado, qué sé yo, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, 30 años o más en el Evangelio? Y dice el escritor a los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Esta es la parte triste. Que después de tanto tiempo necesitamos volver a ser enseñados, pero no enseñados en la parte más importante de la Biblia, sino enseñados en los rudimentos de las palabras de Dios. O sea, enseñados en las bases, en los principios. Porque hay que comprender las bases, hay que comprender el inicio, el principio, para poder ir edificando hacia adelante. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, aquí donde quiero hacer énfasis, tenéis necesidad de leche. Sí, el escritor dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Sí. Quien participa de la leche es inexperto. Pero nadie puede llegar a participar del alimento sólido si antes no ha participado de la leche, porque hay que comenzar por la leche. Aunque quien participe de la leche sea inexperto. Y en este caso, estos creyentes, después de tantísimo tiempo, debiendo ser ya maestros, tenían necesidad de comenzar por la leche. Sí, no había habido mucho avance. ¿Qué tanto avance ha habido en nuestra vida cristiana? ¿Qué tanta comprensión tenemos nosotros de la palabra de Dios? Siendo que somos cristianos y predicamos el cristianismo y predicamos el mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice, tenéis necesidad de leche. Verso 14, Hebreos capítulo 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos. Sí, así como se ejercita un atleta en correr, en ganar medallas, en diferentes deportes, en diferentes cosas de la vida, la mente espiritual también necesita ejercitarse. Y es por esto que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, una persona que ha ejercitado los sentidos capta en su espíritu cuando una palabra está siendo entregada por Dios, porque es de espíritu a espíritu, porque ha habido un ejercicio espiritual y la persona se ha afinado a tal grado que percibe en su corazón cuando Dios está hablando a su espíritu. Pero bueno, aquellos quienes tenían necesidad de leche tenían que comenzar por el ABC, tenían que comenzar por los rudimentos, tenían que comenzar por los primeros, por lo que es básico, por los principios. Sí, Cristo vino a la cruz, Cristo vino a perdonar el pecado, Cristo vino a llamar al arrepentimiento, todas estas cosas que son muy, muy importantes, pero es lo primero que aprendemos. Y a partir de ahí hay que crecer y hay que edificar nuestra vida espiritual. Ahora, ¿por qué el lenguaje de 2 siglos? Es el lenguaje de 2 siglos porque, como usted verá, a los ojos del escritor a los Hebreos, cuando habla de la necesidad de crecer, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto porque es niño. Por otro lado, el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead. Sí, él le aconseja a sus hermanos que anhelen. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Por un lado, como que anima a que anhelemos la leche como a un niño, y por otro lado dice, quien participa de la leche es inexperto porque es niño. Hay que comenzar por ahí, pero hay que avanzar. Ahora, en este lenguaje de 2 siglos, nuestra mente puede estar sin renovar, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento para que podáis comprender cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios para con vosotros.
Nuestro espíritu puede estar en el siglo malo, del cual Cristo murió para redimirnos. O quizá parte de nuestro ser esté redimido, esté trasladado, porque Él nos trasladó las tinieblas a la luz. Pero quizá una parte todavía de nuestro ser no se ha renovado totalmente y no tenemos la comprensión para poder participar, para poder comprender su mensaje, para poder comprender su palabra, que es esencial como creyentes y como cristianos, poder comprender la palabra de Dios para poder llevarla al mundo y salvar muchas almas y bendecir nuestras familias, bendecir nuestros amigos, bendecir nuestros hijos con un conocimiento verdadero de la palabra de Dios y este lenguaje de los dos siglos. Ahora, para seguir aclarando de qué estamos hablando acá, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. La palabra nos muestra a nosotros como creyentes en un permanente estado de limpieza. Escuche, en un permanente estado de limpieza, pero llamados a limpiarnos. De modo que usted se preguntaría, ok, o estoy yo limpio en Cristo, o debo de limpiarme y no estoy tan limpio. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, por ejemplo, dice del siguiente modo, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? Límpiense para que puedan ser una masa nueva. Límpiense de la vieja levadura, límpiense de pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Pero vea cómo concluye. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Sí, límpiense para que sean una nueva masa sin levadura, como ya lo son. Primera parte, limpiaos de la vieja levadura. Si está diciendo, saquen esa vieja levadura para que sean una masa nueva, para que sean una masa limpia. Pero concluye diciendo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Está presentando al creyente en dos estados. Una, debe limpiarse, debe sacar aquella vieja levadura, y también le está diciendo al creyente, ustedes son una masa limpia, nueva, sin levadura. Así son ustedes. ¿Y por qué esto? Porque está hablando de nuestra posición en Cristo y está hablando de nuestra relación con Cristo. Nuestra posición con Cristo es lo que somos en su sangre. Nuestra relación es nuestra continua comunión, que somos llamados a acercarnos y a ser mejores para Él cada día. Pero vuelvo a lo mismo, es la espada de la palabra, la espada como de dos filos, que habla a la parte carnal o separa la parte carnal de la parte espiritual. Y este lenguaje está dado en dos siglos, de modo que la renovación de nuestro entendimiento, de modo que la madurez que hayamos alcanzado nos hará percibir, nos hará recibir, nos hará entender, nos hará asimilar o un lado de la palabra o el otro lado de la palabra. De modo que con este pasaje, por ejemplo, que estamos citando, el creyente puede predicar, hablar, vivir y sentir que él debe de limpiarse porque está sucio y tiene que ser una nueva masa y quitar la levadura. Y quizá el creyente anda aplicándole eso a todos los hijos de Dios en general, diciendo, o quizá la persona inclusive cuando predica dice, el Señor me ha dicho que aquí hay vieja levadura, que hay pecado, que hay esto y que hay lo otro, porque eso es lo que él percibe y eso es lo que él recibe. Mientras que otra persona puede aplicar la palabra de modo que diga, hermanos, el Señor nos ha hecho una masa limpia en Cristo Jesús, somos justos por su sangre, somos limpios en Él, somos santificados y hechos perfectos una vez y para siempre. De modo que hay dos ángulos y hay dos modos de verla. Ahora, los dos ángulos y los dos modos son importantes. ¿Por qué? Porque uno es la leche que se necesita. Si no se le puede decir a una persona que no ni siquiera ha tomado todavía la leche, a decirle, amado hermano, eres limpio, eres santo, eres perfecto en Cristo Jesús. Y esa persona dice, oh, soy limpio, soy perfecto, soy santo, soy perdonado. Pues me voy a tomar, me voy a bailar, me voy a hacer desórdenes, qué sé yo. Me voy a fumar, me voy a hacer esto y lo otro, porque en todo caso ya soy una persona santificada en Cristo Jesús una vez y para siempre. Sí, esa persona no tiene esa capacidad de comprensión. Necesita de nuevo la leche. Hay que enseñarle los principios para acercarse y para consagrarse a Dios.
Pero una persona que se ha consagrado y que ha estado años en la iglesia y que ha luchado y que se ha esforzado y que ha ayunado y que se siente sucio y que no se siente limpia, esa persona debe de pasar de la leche al alimento sólido. Debe de pasar de la comprensión de un estado en el cual somos llamados a ser mejores a un estado en el cual somos perfectos en Cristo Jesús. Posicionalmente lo somos. Vuelvo a decir, posición es una cosa, posicionalmente es una cosa y la relación es otra. Nosotros debemos de comprendernos en los dos tiempos, saber que posicionalmente Cristo nos ha hecho perfectos, somos limpios, somos amados, olemos a Cristo, estamos vestidos de Cristo, tenemos la mente de Cristo, pero humanamente o carnalmente somos llamados a superarnos y ser mejor cada vez. Ahora, solo quien es un hijo de Dios verdadero comprenderá esto y podrá aplicar esta palabra en sus dos tiempos a su vida, indistintamente, sin descontrolarse y pensar, bueno, el hermano dice que ya soy limpio, que soy perfecto, voy a hacer esto, lo otro, o el hermano dice que yo estoy sucio, que tengo que limpiarme. Sí, la comprensión va a depender de la formación que Dios haya dado a su vida, y eso es bueno porque esa es la sabiduría de Dios viniendo a nuestras vidas. Ok, por ejemplo, el apóstol San Pablo, 1 Corintios 3, 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Sí, él no es que no quiso, es que a la iglesia de los Corintios, a un grupo específico con el que él trató, el apóstol Pablo no pudo. Jesús en una ocasión trató de hacer milagros y no pudo porque no había fe en esa gente. Sí, hay ocasiones en que ni siquiera Dios puede. Y el apóstol, con toda la sabiduría que Dios le había dado y las revelaciones y que fue llevado al tercer cielo y todo esto, no pudo hablarles a ellos como espirituales. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ni sois capaces todavía. Hay que comprender que hay mucha gente que no son capaces todavía. ¿Por qué? Porque son carnales y por eso hay que darles de beber leche y no vianda. Continúa diciendo, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales y andáis como hombres. Sí, el creyente no es llamado a andar como hombre. El creyente no es llamado a andar como un pecador cualquiera, como un ser humano cualquiera. El creyente es llamado a andar con la gloria, con la santidad, conociendo la posición, llevando, como decía el apóstol, las marcas de Cristo por todas partes. En otras palabras, sabiendo que fue crucificado y sepultado con Cristo Jesús y resucitado con Cristo Jesús. Eso es llevar las marcas de Cristo, entender su posición y saber que ha sido muerto a este mundo y resucitado a una vida nueva, donde ha sido sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, esto es en 1 Corintios 3. Él habla a este grupo de la iglesia de los Corintios, donde no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque caminaban como hombres. Sin embargo, en Corintios capítulo 2, al otro grupo de la misma iglesia, les dice, en 1 Corintios 2, versos 6, 8 y 13, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, mas hablamos, ¿qué decíamos? El lenguaje de dos siglos, el lenguaje de la mente renovada que comprueba cuál es la buena y agradable voluntad de Dios, y el lenguaje de la mente que no ha sido renovada y que necesita tomar leche e ir a lo básico de nuevo. Quien es carnal todavía necesita la leche. Quien es espiritual y se ha dado cuenta que la palabra de Dios, la espada, le ha circuncidado y ha sepultado su cuerpo carnal. Y en esa circuncisión ha sido separado su espíritu y su carne. Y puede en su espíritu, como dice la palabra, los verdaderos adoradores me adorarán o adorarán en espíritu y en verdad. Sí, esa es la verdadera adoración a Dios, es en el espíritu. Y para yo adorar en el espíritu, tengo que darme cuenta entonces, comprender la palabra. Ok, el apóstol dice entonces, hablamos sabiduría y no de este siglo.
mas hablamos sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para, escuche qué lindo, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó este conocimiento, lo que hablamos acá, para gloria suya. De modo que usted pueda gloriarse, porque dice en Romanos que a los que Él conoció y llamó, justificó y también glorificó. La palabra dice que hemos sido llamados para la gloria de su gracia, para glorificar la gracia con que hemos sido salvos, para la gloria de su gracia. Cuando usted comprende su gracia, cuando usted recibe la gloria de su gracia y alaba a Dios por la gloria de su gracia, cuando usted recibe la sabiduría que estuvo oculta a la mente natural y carnal, pero que ahora la mente espiritual suya, renovada, la recibe y la recibe en bendición. Dice, sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, sabios o instruidos, recuerde que Dios desechó a los sabios y llamó a los ignorantes, conoció, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, cuando yo vine a Cristo, recuerdo que, por supuesto, a uno le encanta esto de la hermenéutica, de la exegética, cómo estudiar el pasaje, conocer el trasfondo, la cultura, por qué se dijo, cuándo lo dijo, etcétera, y cómo no salirse de su contexto e ir bien estricto con respecto a lo que viene de atrás hacia adelante. Pero en un momento encontramos acá de una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó y la cual dice que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Sí, la palabra es como un valle enorme donde se levantan montañas, donde se levantan colinas, donde se levantan picos de gloria que nos dejan conocer cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. La palabra es como un mar, pero dentro, muy dentro, están los tesoros guardados para usted y para mí. Solo cuando podemos entonces discernir, solo cuando podemos entonces comprender, solo cuando podemos permitir al Espíritu Santo que acomode lo espiritual a lo espiritual, conforme a la mente que nos ha sido dada en Cristo Jesús, porque tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, entonces comenzamos a comprender el lenguaje de los dos siglos. Este es el primer tomo, espero que pueda escuchar el próximo, donde vamos a ampliar un poquitito más acerca del lenguaje de los dos siglos, de modo que podamos comprender los dos lados de la palabra, de modo que podamos ser edificados, teniendo una comprensión y una claridad con respecto al mensaje de la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Sea usted muy bendecido. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Milton Alonso. Bendiciones y espero que escuchen el próximo tomo. Bendiciones a todos, amados. Es un gozo poder llegar hasta ustedes. Amén.